todas las personas presentes. Hoy les presentamos el webinar Contaminación de los ríos y mares. Esta tarde contaremos con la participación de Serena Bambas, del Movimiento Mi Mar, y de Víctor Gómez, del Ministerio de Ambiente. Comenzaremos con Movimiento Mi Mar. Serena, te damos la bienvenida. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Para mí siempre es importante poder conversar con el futuro de los futuros profesionales de Panamá. Creo que es muy necesario que en todas las carreras haya como una dirección hacia el cuidado del ambiente. Es justo y necesario y creo que ya no tenemos tiempo. Ya no es como antes, que se podía hablar sobre la conservación o la preservación de la tierra como algo lejano, sino que ya estamos como en el momento decisivo. Así que bueno, yo feliz de poder estar aquí algunos minutos. Este tema yo puedo hablar hasta por los codos, así que he tratado como de elegir los puntos más importantes que yo considero que como jóvenes ustedes pueden como que mirar a luces largas cómo pueden participar y cómo pueden ir cambiando desde lo individual y lo colectivo, porque no existe cambio en lo colectivo hasta que uno lo hagan a manera individual. Voy a ir primero por partes. La contaminación de los ríos y de los mares está dividido en muchas partes en realidad, porque no es que hay una contaminación únicamente de ríos y de mares. La contaminación es algo que se da como a nivel, o sea, grande, o sea, imagínenselo a macro. La basura que llega a nuestros ríos y a nuestros mares es consecuencia de una serie de problemas que vienen en arrastre en nuestra sociedad, que incluyen obviamente falta de conciencia, una brecha de desigualdad de educación, que quiero que lo vean y siempre lo contemplen, porque existe esta frase que usamos muchísimo en Panamá, que probablemente algunos hayan escuchado, sí, porque esa gente allá que tira la basura en el río, pero cuando nos diferenciamos de supuesta gente que tira la basura del río y la que no, en realidad ahí estamos pointing out o fichando una de las deficiencias que nosotros tenemos en lo que es la educación pública. O sea, son cosas que nosotros tenemos que hablar, aunque sean un poco engorrosas o que sean incómodas. Si nosotros no empezamos a mejorar ese tipo de educación en la educación pública y la que tiene acceso a todos, eso va a seguir perpetuándose porque es una realidad que nosotros tenemos en nuestro país. La contaminación de los ríos y mares pasa por muchas razones, pero yo tendría que otorgar una de las primeras razones a la falta de planificación territorial y de gestión ambiental que ha habido toda la vida en Panamá, desde los tejidos urbanos cuando empezó la primera ciudad de Panamá. Después de que Panamá la Vieja se quemó y pues empezó a crecer la nueva, que sería en el Casco Viejo, toda la serie de crecimiento de la sociedad, o sea, del tejido urbano, se hizo de una manera muy, muy desordenada. O sea, prácticamente se hizo de una manera sin falta de estructura de acueductos, sin falta de estructura de manejo de desechos, y como somos un país bastante joven, nos seguimos desarrollando de esa manera, y hoy en día somos un país muy bonito, una ciudad muy bonita, físicamente, o sea, la puedes ver que tiene edificios bonitos, pero cuando van a ir a ver, los acueductos no están acompañados de la estructura, o sea, no van balanceados con el nivel de crecimiento que hemos tenido. Entonces ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Yo me imagino que todos aquí habrán visto el problema de manejo de desechos que nosotros tenemos a nivel de capital y también en provincias. Eso lo podemos ver cuando caminamos en las calles, y eso lo podemos ver cuando estamos en el carro o cuando agarramos el transporte público. O sea, ¿a qué me refiero? Que no es un problema que solamente está posicionado o está en un sector, sino que es algo que vemos en todas las comunidades. O sea, que por ende es un problema nacional. ¿Qué pasa cuando no tenemos planificación territorial ni gestión ambiental? Hay una serie de desbalances respecto a cómo viven las personas y cómo están relacionadas con el ambiente. O sea, no son cosas totalmente
diferentes una de la otra. O sea, el ambiente es en donde nosotros vivimos y tenemos que enterarnos o darnos cuenta de que si seguimos pensando que son dos cosas aparte, o sea, la vida y la vida humana separada de la naturaleza, vamos a seguir con esta incongruencia que por la cual seguimos viviendo y viendo las repercusiones de no ser conscientes. Eh, la mayoría de la basura que llega a los ríos vienen cuenca arriba de muchas comunidades, una que han sido de poblaciones muy vulneradas históricamente. ¿A qué me refiero con esto? Ya sea poblaciones que han tenido que emigrar, ya sea de las comarcas, campesinos, indígenas, personas que viven en barrios que son marginalizados o que son vulnerados, ya sea por la brecha de desigualdad o simplemente la falta de oportunidades. ¿Qué pasa con estas comunidades? Estas comunidades normalmente se sitúan muy cerca de los ríos porque obviamente ellos viven de esta agua. No es como nosotros que tenemos el privilegio de poder abrir un grifo y recibir el agua directamente del grifo, o podemos simplemente tirar la basura fuera de nuestra casa y vengan a buscar la basura. Estos son otras realidades muy diferentes y muy diversas a las que nosotros, que estamos conectados en un celular, que ustedes están en una buena universidad, son personas que simplemente no han tenido esas mismas oportunidades y para ellos simplemente botar la basura en el río significa que ellos ya no tienen que vivir con esa basura al lado de su casa. Volviendo al mismo tema, porque hay una falta de planificación de cómo se manejan los residuos en el país. ¿A qué me refiero con esto? La mayoría de los camiones de la autoridad de aseo o de estos camiones que ustedes ven que son privados, que recogen la basura, muchos de ellos no tienen acceso a estas comunidades. ¿Por qué? Porque cuando tú haces una planificación territorial, tú tienes que medir, por ejemplo, qué tan amplio es una calle, cómo tú vas a acceder, qué acueducto tiene, cuántas personas viven en esa comunidad. Y como son normalmente comunidades que se han situado de una manera, entre comillas, precarista, que al final es derecho humano de poder vivir en un lugar, pero lo meten dentro de esa categoría porque no están registrados o porque simplemente no pagan lo que es la tasa del aseo. Muchas de estas familias o de estas comunidades empiezan a acumular basura, ya sea fuera de su casa o afuera de su patio, la queman o muchas de las veces la tiran al río pensando que, bueno, si la voy a tirar al río, ella va a desaparecer. Y obviamente esto es obviamente es muy falso, incierto, pero dentro de este problema está pues esa brecha de falta de conocimiento que es la que está arrastrando la fecha de desigualdad. Entonces, esta basura baja por las cuencas y por los ríos y normalmente llegan a los mares. Para los que han ido a las limpiezas de playa de Costa del Este o han ido a cualquier tipo de playa que está aquí en el Pacífico, en la ciudad, podrán ver que hay muchos, se pueden decir, objetos que en realidad nunca deberían estar ahí, lavadoras, colchones, zapatos, o sea, todo tipo de objetos que evidentemente por conciencia común no deberían estar en los mares, pero esa no es la realidad. Toda esta basura que baja se podría prácticamente ser reciclada o acopiada de una manera responsable, pero eso también entra dentro de lo que es una planificación nacional de manejo de desechos. ¿Y por qué lo sigo mencionando? Porque muchas personas quieren atribuirle lo que es el reciclaje a cómo salvar o arreglar el problema de manejo de desechos, pero es que no solamente es únicamente el reciclar, sino aprender a rechazar productos que nosotros no necesitamos. Porque la primera R en verdad es rechazar. Si yo voy al supermercado y yo solamente me voy a llevar 3 cosas, ¿por qué yo voy a agarrar una bolsa de plástico? ¿O por qué si ya yo tengo en mi casa un termo, yo voy a comprar otra botella de plástico? A eso me refiero como que cambiar los hábitos y patrones de consumo también dependen de nosotros, pero no únicamente de nosotros, porque hay una presión que nosotros tenemos que hacer como ciudadanos a las multinacionales, que son las que crean este producto y que muy pocas veces
se hacen responsables de a dónde termina el empaque final. A mí me gusta mencionar esto porque yo creo que estamos a un punto, como les digo, un punto crítico, que nosotros no podemos seguir disfrazando o haciéndole greenwashing a la situación ambiental que tenemos en Panamá. Hay muchas empresas que ponen dentro de sus productos botella reciclada o reciclaje o de reciclar, pero cuando ustedes van a ver el fondo, estas empresas realmente lo pueden poner afuera de su botella, pero no le dan seguimiento a dónde queda este producto eventualmente. Entonces también es parte y parte tanto de la empresa privada y de la multinacional, como de la sociedad civil y de las políticas públicas que crea el Estado, porque quiero que presten mucha atención a esta parte porque es la más importante. Las políticas públicas que crea el Estado para que nosotros tengamos que seguir reglas, pero también las multinacionales tengan que seguir lineamientos sobre dónde queda su producto o qué tanto puede impactar el producto, también es algo que nosotros podemos presionar tanto al Ministerio de Ambiente, tanto a los diputados para que puedan crear nuevas leyes y que no sean leyes que queden en papel, porque aquí nosotros se han presentado muchas leyes de reciclaje que prácticamente agarran una ley que puede haber en Holanda, que obviamente es otro tipo de conciencia, que es otro tipo de educación, le hacen un tipo copy-paste, no la tropicalizan como para lo que está la situación en Panamá, y como puedan ver, muchas de estas leyes quedan prácticamente en papel y no se les da seguimiento porque no hay una fiscalización correcta de los entes dentro del país que tienen que fiscalizar. Y uno de los ejemplos que yo les quiero dar, porque fui una de las creadoras de la campaña del Chifea tu Bolsa, es que 3 meses antes de que se implementara la ley que iba a ser vigente, había muy poca información sobre qué es lo que se iba a hacer con la bolsa, qué es la bolsa qué es PET, qué es poliestireno, cuáles van a ser sus reemplazos, y era evidente que iba a haber un caos. Obviamente 3 meses para hacer una campaña fue bastante poco tiempo, pero se logró llegarle algún tipo de concientización a la ciudadanía sobre qué era el plástico y por qué era tan dañino. En ese momento hubo mucha gente que la aceptó, pero a la misma vez hubo muchas personas que estuvieron en contra porque decían, si todo lo demás es plástico, ¿por qué me van a cobrar por una bolsa de papel o porque yo tengo que comprar una bolsa reutilizable que se me queda siempre? Pero esa ley fue como el principio de una transformación de conciencia ambiental para panameños. Muy suave, muy leve, muchos vacíos legales dentro de la ley, para que sepan, pero fue el inicio. Siguiendo con la parte de la contaminación, hasta que no se haga un manejo de desechos realmente responsable por parte del Estado y de la sociedad civil que también, y de la sociedad en general, que también tiene que poner de su parte, nosotros seguiremos recibiendo en los océanos casi 85% de plástico, de todo lo que nosotros utilizamos, que eso es lo que nosotros, pues en las limpiezas de playa y cuando hacemos la caracterización, casi todo lo que nosotros encontramos en su 85% es plástico. O sea que evidentemente nosotros tenemos una crisis mundial con este material. Para ser franca, el material que se hizo más o menos en los años 60 se hizo con una visión de poder mejorar y de poder facilitarle la vida a los humanos. O sea, el plástico nos llevó hasta la luna y el plástico, por ejemplo, de plástico se han hecho, por ejemplo, cosas que han mejorado la medicina, prótesis, etcétera. Que no, o sea, el plástico realmente ha venido a facilitar lo que son muchas cosas, pero para los que no saben, el plástico viene del petróleo y el petróleo evidentemente es una de las maneras más contaminantes y de extraer petróleo es una de las maneras del extractivismo más contaminantes que nosotros tenemos. Entonces tenemos que buscar un balance entre poder agarrar todo ese plástico que ya se ha usado, procesarlo y empezar a utilizar el plástico reutilizado, o sea, reciclado para que se vuelva materia prima. Otro de los factores que contaminan mucho los ríos y mares de nuestro país es el hecho de que no hay un acceso
y no hay una facilidad para que personas de escasos recursos puedan participar en lo que es como los centros de acopio reciclaje. Nosotros podemos llevarlos a FAS o LiveSync o bueno, todos estos centros de acopio, pero una persona, por ejemplo, que vive en San Miguelito, que tiene que agarrar un bus y que tiene que agarrar un metro para llevar todas unas bolsas de plástico, de lata o de vidrio, se le dificulta ya de por sí, que tiene una especie de vida bastante congestionada con el trabajo. Muchas personas se le dificulta poder hacer este paso de empezar a reciclar o a separar en su casa porque no lo ven a luces largas como algo que les puede funcionar, sino que se les suma como un trabajo su día a día. Y bueno, se han hecho muchas cosas como limpieza de playas, que al final las limpiezas de playas que nosotros hacemos no son una solución real al problema. Eso nosotros lo sabemos y por eso creemos en la educación y sabemos que la educación, aparte de la actividad, va a crear conciencia, pero hay que ir un poquito más allá. Se deben poner muchas más barreras, como la que tenía Marea Verde, cuencas arriba, y se tiene que mejorar 100% la recolección estatal. No podemos dejar que eso sea algo que pase por debajo que pase agachado, como decimos, ¿no? Porque la recolección estatal es la que va a permitir que cualquier persona que viva en el país, ya sea en la ciudad o en el interior, tenga la oportunidad de poder desechar sus desechos, valga la redundancia, de una manera responsable. En la ciudad no solamente tenemos el Cerro Patacón que se está desbordando, quiero que sepa que el Cerro Patacón tenía aproximadamente, creo que tenía que tener uno estimado 15 años más de uso, pero nosotros estamos colapsando al Cerro Patacón. No solamente eso, sino que todo el proceso de lixiviados y de cómo se está manejando la planta también tiene muchas incongruencias, a lo cual nosotros no podemos mirar a su lado. El problema es que no solamente estamos hablando de desechos, sino que estamos hablando de humanos, ya que hay comunidades que ya están viviendo dentro del vertedero. O sea que cuando uno trata de buscar como el problema y la solución, hay tantas trincheras de las que hay que observar que es muy difícil poder como que simplemente señalar una de las cosas y resolver ahí, sino que hay que hacerlo por etapas, porque estructuralmente el manejo de desechos en Panamá pues ha sido muy deficiente. Ya por último, yo sé que no tengo mucho tiempo, a mí me gustaría agregar algo que ha estado pasando los últimos meses en Panamá, que es el tema y que yo no puedo pasar por alto porque es lo más importante. Los recursos hídricos de nuestro país están en grave peligro y les voy a decir por qué. La industria minera, para los que no saben, hace poco el gobierno decidió abrir nuevas oportunidades a concesiones mineras en nuestro país. Un país que es rico en biodiversidad, que tenemos muchas cuencas y ríos. Sin embargo, muchas de estas concesiones que se están tratando de pedir y otorgar están situadas en cuencas y ríos muy importantes para el país. ¿Cuál es este problema? Si se contaminan nuestros recursos hídricos, hay una serie de problemas en efecto dominó que nos van a afectar. Por ejemplo, si se contaminan los ríos cerca de las comunidades, no solamente se ven afectadas las comunidades y en lo que comen, porque recuerden que estas personas trabajan la tierra y de lo que ellos cultivan, ellos comen directo a la mesa. O sea, ellos no son como nosotros, que nosotros vamos al supermercado y que tenemos ese privilegio. Son personas de escasos recursos que viven de lo que plantan. Dos, si se contaminan los ríos, no solamente se están contaminando los ríos en ese momento, sino que el recurso hídrico pasa por de una manera subterránea, afectando la agricultura, ya sea cualquier tipo de agricultura, ganadería, salud. O sea, que es algo que nosotros como citadinos tenemos que empezar a ponernos en los zapatos de todas las comunidades que están cerca de estas concesiones, no solamente las que se van a dar, sino la concesión actual también. Hay una cosa que a mí me gustaría decirles como jóvenes, es que este tema está pasando muy por agachado, que no se está mencionando, se están censurando mucho en los medios de comunicación, porque obviamente hay muchos intereses de por medio, pero quiero que sepan que el Panamá que ustedes conocen hoy
probablemente no va a estar si nosotros permitimos que la industria minera entre del todo a Panamá. Cuando uno extrae oro y cobre, que son primordialmente los materiales que quieren sacar estas industrias, pasan por un proceso de lavado de material muy, muy contaminante, donde tienen que utilizar litros y litros y litros y litros de agua. Entonces, cuando esto se pasa, o sea, las tinas de releve y todo el proceso de lavado y las piscinas, históricamente a nivel mundial ya han habido países donde tienen problemas de salud, tienen problemas con su agricultura, donde se tienen que emigrar de los sitios. Entonces, para mí poder hablar de contaminación y ríos, yo no puedo tapar el sol con un dedo y decir que solamente es por la basura que nosotros producimos, sino es de, sino es de la permisión que está dejando el Estado a estas empresas que están llegando a contaminar lo que es nuestro suelo para supuestamente reactivar la economía y todo el cuento, pero al final nosotros no podemos reactivar una economía si nos va a costar lo que es nuestra salud y la que es la salud del ambiente, que al final cuando tú terminas de cerrar una mina, para los que no saben, el suelo queda totalmente muerto y no se puede desarrollar. O sea, no existe minería sostenible y no existe minería ecológica. Eso es como decir bombardeo humanitario. Ya para terminar, yo tenía un video que quería colocar, pero no sé si me voy a pasar del tiempo. Así que yo creo que lo que voy a hacer es que yo se lo voy a dejar a Lani para que ella lo pueda pasar en el grupo, y lo que voy a hacer es que voy a dar este espacio para que me hagan cualquier pregunta y les pueda responder. ¿Les parece? Está perfecto. Sí, ya saben, preguntas, las escriben al chat. ¿No se escuchó nada de lo que dije? ¿O sí? Sí, escuchamos. Escucho. Ah, ok, súper. Y pueden preguntarme lo que sea, o sea, yo no muero. Me avisan. Ok. A ver. Cualquier cosa, podemos continuar y cualquier cosa responden al final. Dale, está bien, súper. Gracias. Gracias por tu participación y por hablarnos más de este tema tan importante en nuestro país. Y ahora continuamos con el representante del Ministerio de Ambiente, el ingeniero Víctor Gómez. Le damos la bienvenida, ingeniero. Hola, ¿qué tal? Buenas noches ya a todos. Muchas gracias primero que nada a la USMA por la oportunidad. De verdad que estos eventos siempre son de suma importancia para mí como funcionario público, como parte del Ministerio de Ambiente y de los encargados y responsables de la protección y el aprovechamiento sostenible de nuestros recursos naturales. Yo tenía una presentación, no sé si me permiten compartir pantalla. Creo que sí. ¿Se escucha? Sí, sí se le escucha. Oh, ok. Un segundo solamente. Creo que ya se puede ver la presentación, ¿cierto? Sí, ya se ve. Ok. Bueno, como les decía, el Ministerio de Ambiente es el encargado de la protección y el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos en Panamá. En cuanto a la normativa, pues, desde la Constitución Política hasta el Decreto Ley 35 del 22 de septiembre de 1966, se habla del deber fundamental del Estado para que la población viva en un ambiente sano, libre de contaminación, etcétera, etcétera. Pero bueno,
son las leyes y sabemos que a pesar de que sean fuertes o sean débiles, son leyes que se plasman en un papel y lo más importante, como me parece que lo mencionó la panelista anterior, es la acción, porque si lo dejamos solo en leyes o en ideas, independientemente, pues no vamos a lograr nada. Sobre todo con las amenazas que son evidentes, como también lo mencionó mi antecesora, la minería, el crecimiento urbano, el impacto ahora inevitable que hay del cambio climático. Sabemos que muchos de nosotros crecimos cuando nos decían, sí, hay que prevenir el cambio climático, tenemos que hacer lo posible para prevenir el impacto. Ya el impacto del cambio climático es irreversible. Creo que el último informe del panel intergubernamental de cambio climático lo dejó bien claro. Lo que hay que hacer ahora es adaptarse y no quedarse de manos cruzadas. En cuanto a los recursos hídricos, la ley que rige actualmente los recursos hídricos en Panamá es el decreto ley 35 del 22 de septiembre de 1966. En su momento, digamos que fue una ley muy completa. Actualmente está dejando muchas realidades y muchas carencias. Tal vez en el momento tuvo algunos vacíos. Ahora tal vez esos vacíos se han duplicado por lo que venimos comentando, pues nuevas amenazas, nuevas realidades. Nuestras cuencas no son lo mismo ahora que eran hace 5 años, que eran hace 20 años y mucho menos lo que eran en 1966, donde seguro todas las nacientes, toda la parte alta de la mayoría de estas cuencas se conservaba y se preservaba de la mejor forma. Había cobertura boscosa, bosques vírgenes, no había tanta amenaza ni tanta presión, ni aprovechamiento sobre las mismas. Entonces, este es uno de los puntos claves que el Departamento de Recursos Hídricos, que es donde yo pertenezco, y la Dirección de Seguridad Hídrica, pues, se ha fijado y es uno de los puntos que ha tratado de corregir. Últimamente estamos en la actualización de varias normativas. Existe, por ejemplo, la normativa de obras en cauce, que es para cualquier trabajo que sea sobre un cauce natural. La normativa que existía era del 2006, que era muy ambigua, dejaba muchos cabos abiertos. Obviamente los promotores, los promotores, los inversionistas se aprovechaban de estos cabos abiertos para no preservar, no conservar nuestras fuentes hídricas como era debido. Estamos en un proceso de actualización. Aparte de eso, ya por tercer periodo gubernamental se está buscando la actualización del decreto ley 35 en la Asamblea Nacional de la República. Esto, como sabemos, es un proceso súper tedioso, súper largo, pero esperamos que los resultados sean sumamente técnicos, aprovechables, que sean beneficiosos tanto para la sociedad como para el ambiente, y es uno de los trabajos que se está realizando. Nosotros tenemos un Plan Nacional de Seguridad Hídrica 2015-2050. Si conversamos sobre este Plan Nacional de Seguridad Hídrica con cualquier experto internacional en planificación hidrológica, en gestión integral de los recursos hídricos, este es el mejor o uno de los mejores planes nacionales de seguridad hídrica, de los pocos que existen en Latinoamérica. A pesar de que no estamos tan avanzados en tecnología como muchos países, al menos en la región, hemos tratado, por así decirlo, en los últimos años. No es suficiente, definitivamente, pero Panamá es uno de los pocos países de Latinoamérica que cuenta con un Plan Nacional de Seguridad Hídrica. Este se proyecta 2015-2050, sin embargo, tenemos unos retos que se cumplen antes del 2050, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, que es agua y saneamiento para todos. Esta meta se vence en el 2030 y lo que queda ya es nada. Por eso, tenemos un plan, tenemos leyes, tenemos retos como lo establece el Plan Nacional de Seguridad Hídrica y tenemos metas, pero hay que actuar. Hay que actuar no hoy, sino ayer
antes de ayer, hace meses, muchos eventos naturales entre comillas, pues han sido potenciados obviamente por actividades humanas, ya nos han dejado en evidencia que hay que actuar allá. Solo para dar un ejemplo, el impacto del huracán ETA y del huracán Iota en la pasada temporada de huracanes 2020, pues hay que ir a técnicas sostenibles en cuanto a la agricultura, hay que proteger los bosques de galería, hay que poner en práctica los planes de ordenamiento territorial ambiental, que muchas veces son documentos que se archivan, son documentos que cuestan mucho dinero realizarlos y a la hora de la hora no se ponen en la práctica. Entonces es sumamente importante que estos planes, estos proyectos, planes de ordenamiento ambiental, planes de manejo de cuenca, no se queden solamente en, ok, un buen documento con una buena presentación y con una buena devolución del mismo al público, sino que el mismo debe ser empleado, la empresa privada se tiene que comprometer tanto como la pública, deben ser aliados, no estar, ¿cómo se dice? No ir en contra a la empresa, cuando el Estado exige, cuando el Estado se va al pie de la ley, la empresa privada suele pensar que se les está poniendo el pie en la garganta, pero no es así. Lo que estamos tratando como Estado es de que haya sostenibilidad, de que el aprovechamiento pueda ser prolongado. Los recursos hídricos, si bien se consideran como renovables, supuestamente, porque existe un ciclo del agua, este ciclo del agua ha cambiado tanto en los últimos años que esa renovabilidad del recurso hídrico no es la misma que había hace 50 años. Vemos que tenemos menos precipitación acumulada en un solo año, pero más eventos extremos, o sea, más huracanes, más inundaciones, precipitaciones de mayor intensidad con una menor frecuencia y una menor duración. Entre algunas de las acciones, por ejemplo, que hemos tratado de hacer, en especial con las juntas administradoras de acueductos rurales, es exonerarlos del monto que ellos tienen que pagar para tramitar una concesión permanente de uso de agua. Como les comentaba, pues había un decreto ley 35, el mismo en su artículo 2 estipula que todos los usuarios del recurso hídrico deben tramitar una concesión, o sea, solo puedes usar el agua mediante concesión o permiso que se tramita en el Ministerio de Ambiente. Como para nosotros el acceso al agua para el bien común, para todas las personas es primordial, primero esta resolución que salió en el 2019 los exoneraba por un periodo de 1 año, hemos ampliado esta exoneración y ahora la misma es de forma indefinida. O sea, todas las juntas de acueductos rurales que tramiten su concesión en el Ministerio de Ambiente no tienen que pagar absolutamente nada. ¿Y por qué esto es importante? Pues cuando llegan proyectos, llámese hidroeléctrico, urbanización, una industria, una mina, etcétera, que intente aprovechar el recurso, esta figura legal de la concesión permanente de uso de agua es un contrato entre el usuario, que vendría siendo la Junta de Acueducto Rural, y el Estado. O sea que el cumplimiento y el incumplimiento de la misma es de ambas partes. El Ministerio de Ambiente obtiene una responsabilidad de garantizar el agua para las juntas de acueductos rurales y las juntas de acueductos rurales adquieren la responsabilidad de un uso sostenible, de cuidar las tomas de agua, porque también suele pasar, los mismos usuarios a veces de los recursos hídricos, y no a gran escala, sino a pequeña escala como una junta de acueducto rural, solemos ver, pues hay ocasiones que no se ve una conservación de la microcuenca, del ojo de agua, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo que buscamos y lo que queremos lograr es conservación y aprovechamiento sostenible, dándole prioridad al uso prioritario por ley y por sentido común que debería tener el agua, que es el uso de consumo humano y de bien común. Otra de las situaciones que se presentan aquí en Panamá es que no hay
una normativa o un control sobre el aprovechamiento de las aguas subterráneas. Los pozos se están perforando por doquier, se están perforando sin ninguna capacidad técnica, sin ninguna presencia de un geólogo, un hidrólogo, un hidrogeólogo. Prácticamente puedo decir que se perfora por perforar. Esto afecta nuestras fuentes de agua subterránea, que tal vez no donde yo vivo, no donde ustedes viven, no es importante decirlo, pero para una persona en el Arco Seco, para una persona en un área remota, los recursos hídricos subterráneos son vitales. Son la única forma, el único acceso que tienen al agua, y por ende deben ser tratados con esta especialidad y con los debidos requerimientos técnicos que deben ser exigidos para todas las empresas perforadoras. Más allá de esto, perforar es un negocio. Si yo tengo una empresa perforadora, yo no voy a cobrarles a ustedes o al pequeño ganadero o al pequeño productor por conseguirle agua. Yo le cobro por cada pie que yo perforo. Entonces, si yo estoy haciendo 5 perforaciones sin ningún insumo técnico y no consigo agua, de todas maneras voy a cobrar. Y es lo que estamos tratando de evitar. Queremos que las perforaciones se hagan de forma responsable, que el Ministerio de Ambiente cuente con una base de datos y que aquellos usuarios que quieren perforar su pozo para abastecer su finca, su negocio, su casa, etcétera, no sean, por así decirlo, estafados por parte de las empresas perforadoras. El Ministerio de Ambiente, pues, entre uno de sus proyectos que ha llevado a cabo en los últimos años está fortalecimiento de la resiliencia de los recursos hídricos. Esto se dio en diversas cuencas de la región del Arco Seco. En la cuenca del río La Villa incluso se llevó a planes distritales que fueron compartidos con los alcaldes de La Villa de los Santos y de Chitré, y tengo entendido que algunas medidas de estos planes distritales ya se están llevando a cabo. Como le decía, una de las cosas primordiales que el ministerio quiere hacer es tecnificar, investigar y desarrollar conocimientos en cuanto a las aguas subterráneas. Actualmente tenemos una compañera que está en doctorado en Israel, trabajando con un experto israelita en aguas subterráneas. Tengo entendido que hay otros técnicos aquí que trabajan con la tecnológica, especialmente con la Facultad de Ciencias Agropecuarias, desarrollando estudios con relación a las aguas subterráneas. Y recientemente lo que está tratando el Ministerio de Ambiente es conseguir una cooperación con el Servicio Geológico de los Estados Unidos para estudiar las aguas subterráneas de Panamá con teledetección e imágenes de satélite. Esta tecnología ya se aplicó en Costa Rica, donde se obtuvieron los perfiles de dónde están ubicadas las aguas subterráneas, dónde están ubicados los acuíferos con mayores capacidades, y que además aumentó el éxito en la perforación de un 36% hasta un 95%. Tenemos algunos proyectos también con sistemas de cosecha de agua lluvia, unos que realizamos con el PNUD y el GEF. Esos fueron en la provincia de Darién y en el Arco Seco, si no me equivoco. Sí, correcto, en Azuero. Y ahora estamos tratando de desarrollar un proyecto con un fondo que tiene el ministerio, que se llama Fideicomiso de Aguas y Vida Silvestre, donde esperamos construir, poner en marcha, dar mantenimiento y capacitar a, si no me equivoco, 50 corregimientos del Plan Colmena. El Plan Colmena, por si no lo saben, es un plan de este gobierno donde se identificaron corregimientos con extremas pobrezas, con extrema desigualdad, y lo que busca es cerrar esa brecha, llevarlos hacia adelante, darles los servicios básicos que debemos tener todos los seres humanos. Uno de esos, tal vez el principal, es el agua. Entre otras de las iniciativas que tiene el ministerio, pues, es continuar con los estudios de balances hídricos. No se puede administrar un recurso, ya sea el recurso hídrico superficial o subterráneo, si no sabes cuánto tienes. Cuando hemos revisado las concesiones de uso de agua, nos encontramos con varias cuencas a nivel nacional que, digamos, por decir un número, en enero su caudal promedio es 3 metros cúbicos por segundo o 3.000 litros por segundo, tiene una concesión
de que lo supera por 500 litros por segundo. ¿Qué quiere decir eso? Que esa cuenca está en déficit, que esa cuenca, si vas en enero, vas a ver un hilo de agua pasando por ahí que seguro será por las fugas, por los sistemas de toma ineficientes, qué sé yo. Entonces, tratamos de saber, casi como un banco o como un ministerio de economía, lo mismo con el dinero, pero con el agua. No puedes administrar el recurso hídrico si no tienes idea ni siquiera de cuánto hay en el país, de cuántos usuarios en realidad hay del recurso hídrico, y es lo que estamos tratando de lograr con estas nuevas iniciativas. Una de las cosas pues que les comentaba al inicio, el impacto del huracán ETA. Esta imagen incluso es anterior a la del huracán ETA. Esto es las inundaciones que hubieron en el 2014. A mí me tocó viajar a la provincia de Chiriquí cuando sucedió lo del huracán ETA, y la verdad que fue un poco sorprendente, pero no era inesperado. ¿Por qué? Años y años de agricultura no sostenible. Se ha invadido los parques, tanto el Parque Nacional Volcán Barú como el Parque Internacional La Amistad. Se ha perdido terreno de ellos mismos. Con esto hablo de bosques importantes, bosques que protegían nuestros ríos, nuestras quebradas, y que ahora son siembros. Y es cierto, tenemos que comer. En tierras altas se produce, no sé, tanta mayoría o tanto porcentaje de las legumbres que se consumen, legumbres y hortalizas que se consumen en el país, pero no de esa forma. O sea, las técnicas de agricultura sostenible no son una novedad, no se inventaron ayer, no se inventaron hoy. Lo que tenemos que hacer es ir de la mano con esos productores, exigirles y educarlos y apoyarlos para poder lograr técnicas de agricultura sostenible que eviten desastres como los del 2014 y los del año pasado. Como ya les comentaba, pues el aprovechamiento de las aguas subterráneas es un tema bastante interesante que está desarrollando el ministerio, que buscamos mejorar el aprovechamiento de este recurso, que es un recurso muy desconocido en Panamá. En Panamá no hay ni siquiera una red de monitoreo de aguas subterráneas, algo que debería ser esencial y que esperamos lograr como parte de los productos de estas consultorías que les estoy hablando. Bueno, esta era la pequeña presentación que les tenía. Gracias a todos por la atención. Aquí les dejo mi contacto, cualquier consulta que no se resuelva el día de hoy, o cualquier documentación que estén buscando sobre los temas que he tratado, pues con gusto los compartimos. Muchas gracias, ingeniero, por hablarnos de todo lo que hace el Ministerio de Ambiente por el cuidado de los recursos hídricos y por su participación en el día de hoy. ¿Hay algunas preguntas para ambos panelistas? Ajá. La primera, ¿cómo piensan educar a los agricultores para la agricultura sostenible? Bueno, yo creo que esa es conmigo. Esa es una tarea que no va a ser de un año ni de dos. Es una tarea extensa, es una tarea constante. Hay que conversar, hay que saber cómo llegar. Es un grupo muy difícil. Es un grupo con costumbres a veces muy arraigadas. Entonces, es primero que nada con la educación, con la tecnificación, viendo que el beneficio no es para el Ministerio de Ambiente, viendo que el beneficio no es para la población, no es para el que está aguas abajo, viendo que el beneficio es para ellos también. El gasto que hacen actualmente los agricultores en tierras altas, en fertilizantes, en algunas cosas que no serían necesarias con técnicas agrícolas sostenibles. Eso es lo que hay que llegar, eso es lo que hay que decirle. No, lastimosamente, no podemos llegar con un palo en la mano y decirle que tienen que hacer algo de una forma u otra. Entonces, es educación, es cambiar esa mentalidad de que hay que tumbar
árboles, que hay que, qué sé yo, que tenemos que tirar los desperdicios agrícolas al río, cambiar la mentalidad y ver cómo es un beneficio tanto para ellos como para nosotros, como para la cuenca y para el país. Gracias. Otra pregunta. ¿Hay alguna idea para tener construcciones más ecológicas o sostenibles? Pues sí, se habla mucho ahora de la infraestructura verde, técnicas de infraestructura verde para responder problemas, y es algo que se debería implementar tanto en el tema de ríos como en el tema de costas. Ya no ir por el clásico muro de concreto. Por ejemplo, en las costas, la restauración de los manglares es sumamente importante. Nada va a contener la fuerza de las mareas o de las olas como un manglar. Puedes hacer la estructura que quieras, pero mejor es ir con la infraestructura verde. La siguiente. Lo de las cosechas de lluvia, es más un comentario. Lo de las cosechas de lluvia es una muy buena idea. Ajá. Otra, ¿creen que existe la pesca sostenible? La pesca no vendría siendo mi fuerte, pero pues lo que les puedo comentar de este tema es que se ha estado tratando de llegar, es casi lo mismo que con los agricultores. Existen muchas técnicas arraigadas a costumbres, a reducción de costos, supuestamente. Es lo que es casi siempre hacia donde esas malas prácticas se van, es a la costumbre y a que me es más barato hacerlo de una forma que de otra. Entonces hay que tratar de enseñar que hay otras formas, que hay mejores formas y que van a traer beneficios tanto para los que practican las técnicas como para los consumidores y para el ambiente, obviamente. Gracias. Y la última, ideas de cómo ayudar a promover la educación ambiental fuera de las escuelas. Pues desde la casa, la accesibilidad que tenemos ahora a la información es infinita. Ya no es ir a una biblioteca, el Internet ya no es un lujo, el Internet ya es prácticamente una necesidad en todos nuestros hogares. Entonces, hay televisión, hay redes sociales, etcétera. Nosotros como gobierno debemos atacarlos, por así decirle, o abordarlos a la sociedad de esta forma. Mensajes en redes sociales, mensajes en YouTube, mensajes puntuales que tal vez no van a hacer mucha diferencia, pero que les pueden crear dudas, que los va a llevar a hacer una investigación en internet sobre cuencas hidrográficas, por ejemplo. ¿Cuántos de ustedes vieron las cuencas hidrográficas en el colegio? Al menos cuando yo fui al colegio, lo vi por encima. Ni siquiera me dijeron, por ejemplo, que había 52 cuencas hidrográficas en Panamá. Eso lo vine a aprender hasta la universidad. ¿Saben en qué cuenca viven, por ejemplo? ¿En qué río? ¿Cuál es el río más cercano a su casa? ¿Cuál es la quebrada más cercana a su casa? ¿Existe algún, qué puedo decir, algún riesgo de inundación? ¿Quién depende de la quebrada que queda cerca de su casa? ¿Lo utiliza alguien para tomar agua o es simplemente una quebrada? O si la quebrada que está cerca de su casa huele feo, ¿de dónde se está contaminando esta quebrada? ¿Quién la está descargando? ¿Quién está descargando ilegalmente en esa quebrada? ¿Cómo podemos detenerlo? Entonces, ese tipo de mensajes, hacerlos llegar por el medio tal vez más eficaz que hay ahora mismo, que es las redes sociales, y llevar a las personas a preguntarse estos temas, a que sean comunes dentro de una conversación de jóvenes, creo que es importante. Muchas gracias, ingeniero. Ahora a los participantes del webinar les exhortamos que nos dejen sus cuentas de Instagram. Perdón, hay otra pregunta. Pregunta, también se podría hacer una materia, más un comentario, perdón. También se podría hacer una materia para la escuela que sea así como ecológica para ayudar a educar a los niños y jóvenes. Me parece una buena idea.
Sí, claro, es una buena iniciativa y también que la misma escuela en su plan, en sus objetivos, vea hacia allá, el profesor de geografía, el profesor de biología, de química, todos pueden abordar el tema ambiental de una u otra forma. Listo. Muchas gracias. Y ahora sí, a los participantes les exhortamos poner sus cuentas de Instagram en el área de preguntas y respuestas para que puedan participar en el giveaway de un certificado de regalo del restaurante Malo. Llegamos al final del webinar. Nuevamente, muchas gracias a los panelistas, al ingeniero Víctor Gómez del Ministerio de Ambiente y a Serena del Movimiento Mimar por su participación en nuestro webinar en esta noche. De igual modo, les quiero recomendar pequeños cambios para poder ayudar al cuidado de las aguas y del ambiente en general. Utilizar menos plástico, recoger las basuras cuando van a playas o en alguna aventura, por así decirlo, y también ayudar a las organizaciones como las que vimos hoy en sus trabajos que hacen, en sus movimientos. ¿Sí que? Porque así, con estos cambios, en un futuro la Tierra nos dará las gracias. Gracias.